¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días. Hoy vamos a tocar un tema que yo sé que les interesa mucho, un poquito para aclarar cómo está el panorama. Cuando nos hablaban de servicios esenciales o nos han hablado en muchas huelgas, uno da por hecho, tal es un servicio esencial, no era esencial, o tal lo esencial y el otro no. Bueno, y en esta huelga ese tema pues se hizo más grande. Hay una diputada, doña Yorleni León, que dijo esto hay que aclararlo, para decir de la mejor manera, y presentó un proyecto en ese sentido. Lo vamos a aterrizar bien porque eso le interesa a todos y a todas. Entonces yo le dije, doña Yorleni, véngase para hablar de qué es este tema, qué es lo que usted pretende y cómo está la cosa, por una parte. Ella se hace acompañar por don Víctor Morales, que no solo es diputado del PAC, sino que exministro de Trabajo, conoce muy bien el tema, y por doña Catalina Montero, diputada también. Y yo me hago acompañar por dos expertos de mucho nivel, abogados laborales, Esteban Calvo y Marco Durante, para aportar todos a una idea que yo creo que fue muy bien recibida, realmente, doña Yorleni. ¿Por qué es que usted dice voy a hacer esto? ¿Por qué? Básicamente, doña Amelia, inicio diciendo que nosotros en el Código de Trabajo ya tenemos servicios esenciales establecidos, ¿verdad? Donde se supone es prohibida la huelga. En la práctica no funciona así, y le voy a dar un caso de los más efectivos, por ejemplo, salud. Se supone que en salud no deberíamos de tener huelgas, sin embargo, permanentemente se presentan. De hecho, ayer anunciaron ya una huelga los sindicatos en el sector de salud. No solo anunciaron, están organizados ya en todo el país. Están organizados, así es. Eso por un lado. Por otro lado, es importante que el Estado le asegure a los costarricenses la prestación de los servicios de manera continua y de manera integral. Esa huelga que recién pasamos, que es como la cosa más grande que hemos tenido en huelgas, creo yo, dejó en evidencia que el Estado no está preparado, no tiene las condiciones para poder asegurarle a los costarricenses esa prestación de servicios continuas e integrales. Tuvimos decenas de casos donde las personas se vieron afectados, y quizás donde se presentó el mayor impacto es en educación, donde casi 1 millón de estudiantes quedaron sin recibir un trimestre completo, donde además habían contenidos importantes que no pudieron ser abordados y que el gobierno pretende en este próximo año intentar recuperarlos, pero que eso del todo no es seguro. Pero la tercera razón por la que el proyecto se convirtió en un proyecto de interés importante es porque este proceso recién pasado evidenció una serie de vacíos que existen en la legislación. Esos vacíos tienen que ver entonces con un nivel de discrecionalidad que tienen en este momento los jueces para determinar si una huelga es legal o es ilegal. Y dos ejemplos importantísimos es la forma como se decide para el caso de la IA y para el caso de Recope, donde un juez dice, tengo una lista, y en la lista no dice que combustibles sea un servicio esencial, y por esa razón la huelga se declara ilegal. Cuando sabemos la dependencia que tiene este país hacia ese recurso, ¿verdad? No solamente desde el transporte, sino desde la alimentación, desde los mismos hospitales que manejan gases de diferentes tipos que son traídos al país por medio de Recope. Entonces esas son las razones que motivan la construcción de este proyecto de ley, un proyecto de ley que, debo contarle, ha recibido un apoyo y una acogida muchísimo más grande de lo que yo me hubiera esperado, y que me parece que es absolutamente indispensable para el país para poder estabilizar y definir reglas del juego claras. Señores abogados, ¿era necesario, no era necesario? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, muy buenos días, doña Amelia. Marco Durante. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días a los compañeros del panel. Yo creo que hay un convencimiento generalizado, no podemos decir que es total, de que las reglas en Costa Rica sobre huelga tienen que reformarse, no solamente desde el punto de vista sustantivo, que es la norma de fondo que regula el derecho como tal, sino también desde el punto de vista adjetivo o procesal. Las dos fallaron, y hoy todavía tenemos movimientos huelguísticos en pie. Así es. Y dos, algunos que en su mayoría no se han resuelto por parte de nuestros juzgados de trabajo y nuestros tribunales para darle la seguridad jurídica que el país necesita sobre un tema tan sensible como estos.
Yo creo sin lugar a dudas, doña Amelia, que el proyecto de ley que presenta doña Yoleni es muy importante, porque a pesar de que no siempre vamos a encontrar un consenso total con respecto al proyecto, bueno, yo tengo algunos comentarios del proyecto que particularmente creo que deberían de modificarse, pero lo importante es que es una propuesta para regular eficientemente algo que el país hoy no tiene. Lo que nosotros tenemos regulado hoy como servicios esenciales dista mucho de lo que el país necesita en un tema tan sensible como es servicios esenciales y el derecho de los trabajadores de la huelga. Era necesario, pero usted tiene algunas observaciones. Sí, por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, Okay. claro. Muy buenos días, doña Amelia, y muy buenos días a todos y a los que escuchan desde luego. Mire, yo coincido que este proyecto es importante y atiende realmente a una necesidad, haciendo la advertencia de que no existe en una parte del mundo una ley en materia de huelgas perfecta que evite todos los convenientes. Todas las legislaciones de todo el mundo tienen y presentan problemas prácticos. La legislación nuestra no puede ser una excepción. De manera que, es cierto, hay temas que muy ineficientemente regulados que deben ser reformados, y bueno, cualquier iniciativa que plantee una mejora en ese sentido, bienvenida sea. Yo pienso que este debate que se tiene en este momento en torno a la huelga de los servicios públicos esenciales, uno en realidad podría centrar en tres aspectos principales. El primero, doña Amelia, es el que parte de la idea de que la huelga que acontece en servicios públicos esenciales tiene particularidades que justifican y hacen necesario una regulación particular que no puede ser la misma que tiene la huelga que acontece, por ejemplo, en una fábrica de zapatos. En ese aspecto yo creo que todos estamos de acuerdo, ahí no hay discrepancias. El otro aspecto tiene que ver con definir qué es entonces lo que vamos a entender por servicios esenciales a efectos de darnos esa regulación especial. Y allí hay que decirlo, hay coincidencia en muchas cosas y discrepancia en otras. Aunque sea increíble. Sí, pero bueno, porque además yo creo que ahí hay mucho ejemplo para echar mano y no enfrascarnos en una discusión de esas maniqueas de que sí, que no, porque esto ya otros países lo tienen bastante afinado, ¿verdad? Y el otro aspecto, doña Amelia, quizás el más conflictivo, es el que tiene que ver cuál es entonces el modelo de regulación que nos vamos a dar a la huelga en esas actividades que llamemos servicios esenciales. Y yo creo ahí estarán, los señores diputados y mi estimado amigo Marco de acuerdo conmigo, que ahí es donde tenemos la discrepancia más fuerte, porque allí hay dos tesis muy antagónicas. Una que apuesta al modelo de prohibición total, es decir, mire, huelga en servicios esenciales tiene que prohibirse totalmente, y otra tesis que dice, no, miren, la huelga en servicios esenciales tiene que tener una regulación que admita el derecho de huelga, pero asegurándole a la ciudadanía la continuidad de los servicios públicos esenciales que garanticen la vida, la salud y la seguridad de las personas. Y dicho sea paso, esa propuesta se sustenta en un mecanismo que lo tienen también muy afinado muchos países, que se llama el establecimiento de servicios mínimos. Bueno, pero ahí tenemos un debate muy fuerte, y las tendencias yo colijo que de las dos propuestas de proyectos de ley a lo que tienen es a la prohibición. Yo soy muy crítico de eso, no me sustento en especulaciones teóricas, sino en un sentido práctico. En este país, ya lo dijo muy bien doña Yoleni, la huelga en servicios públicos, doña Amelia, ha estado prohibida desde el año 43, con una prohibición muy fuerte, es decir, la huelga allí se declaraba ilegal y acarreaba el despido sin responsabilidad patronal de los trabajadores, la pérdida de salarios y demás. Y eso ha evitado que se den las huelgas en el país. Desde luego que no. La huelga no se puede prohibir. La huelga es un fenómeno social que lo que requiere es regulación, pero no prohibición. Eso lo dice incluso don Rodrigo Facio en las actas de la Constituyente cuando discutieron este tema, y les decía a sus diputados, colegas, les decía, miren, prohibir la huelga en la Constitución estaría fácil, pero inocua. Porque la huelga es un fenómeno social que obedece a muchas causas muy complejas que una ley no las puede eliminar y desaparecer así como por arte de magia. De manera que esos son los tres aspectos, y ahí es donde se resume el debate que propician estas propuestas de ley que promueve la Asamblea Legislativa. Don Víctor Morales. Sí, gracias, Amelia. Jefe de fracción del PAC. Un gusto compartir con ustedes esta mesa. Bueno, entonces partiendo del principio de que la huelga es un derecho humano de trabajadores y trabajadoras que se ejerce a través de sus organizaciones sindicales. Colocado esto, la pregunta que sigue es,
Entonces, la huelga no es susceptible de limitarla. Entonces ahí entramos en las respuestas. Una respuesta es decir, sí, es posible establecer un límite al ejercicio de ese derecho. ¿Cuál es ese límite o cuál es uno de esos límites? Bueno, la huelga en los servicios esenciales. Es decir, en aquellas actividades que el legislador define como esenciales, ¿verdad? Y entonces en el diálogo en la comisión, y a partir de lo que dice nuestra legislación, nuestra jurisprudencia, organismos como la OIT, bueno, servicios esenciales son aquellos que de manera inminente y evidente ponen en peligro, en riesgo la vida, la salud, la seguridad de las personas y además la economía nacional, agrega nuestra jurisprudencia. Entonces usted va acotando, es decir, el derecho a huelga tiene un límite, para quedarnos en esto, que es los servicios esenciales. Como bien acaba de decir Esteban, el debate está en torno de si entonces ese límite es absoluto, que es por donde nos estamos decantando en esta discusión en la Comisión de Asuntos Sociales con el proyecto de John Lenny, o esa limitación es una limitación relativa estableciendo el concepto de servicios mínimos, ¿verdad? Entonces, lo que sigue es decir, bueno, como la huelga en los servicios esenciales se limita en forma absoluta o en forma relativa, como terminemos, es fundamental tener un listado claro, sin dudas, de cuáles son esos servicios esenciales. Bueno, los que ya hoy tienen nuestra legislación u otros que se pueden agregar, de manera que el juzgador, de manera que quien va a aplicar la norma tenga claridad de cuáles son. Bueno, entonces la educación es un servicio esencial, la recolección de basura lo es, la salud lo es, el transporte en qué circunstancias lo es, y ese es, digamos, el debate en el que estamos metidos, pero en lo que sí hay absoluta claridad es en que esto tenemos que ordenarlo. El trabajo se está decantando en esta ruta, como dice Esteban, en la ruta de la limitación absoluta. Es decir, en los servicios esenciales no hay derecho a huelga. Bueno, pero ¿cómo? El decir que no hay derecho a huelga no significa que se evaporan, desaparece el conflicto propio de las relaciones humanas y de manera muy particular de las relaciones laborales. Bueno, entonces es donde nos remitimos al 707 del Código del Trabajo, que plantea que existen los institutos de la conciliación y el arbitraje, otros mecanismos para resolver el conflicto, de manera que no significa que si se prohíbe la huelga en los servicios esenciales, ahí no va a haber manera de resolver el conflicto propio de esas relaciones, sino que hay mecanismos, hay canales para que ese conflicto fluya y encuentre la solución absolutamente necesaria, ¿verdad? Entonces ahí es donde estamos, y ciertamente quiero terminar con esto. Como todo lo humano es imperfecto pero perfectible, ¿verdad? Podemos ir mejorando las cosas que hacemos, la legislación que hemos hecho hay que mejorarla. El tema de la huelga posiblemente requiere de un esfuerzo de revisión y de mejora, y en ese espíritu es que estamos intentando hacer este trabajo en la Asamblea Legislativa. Doña Catalina. Hay un conflicto mayor que hay que poner también en el debate, que es el conflicto entre derechos, ¿verdad? Porque aquí estamos confrontando derechos humanos fundamentales, constitucionales. Entonces tenemos el derecho a la huelga, pero también tenemos el derecho a la educación, el derecho a la salud, y este conflicto no está resuelto. Principalmente me refiero al derecho a la educación, ¿verdad? Como una población ya vulnerada por razones de edad, la vulneramos más con una huelga, con una suspensión de servicios educativos, y esto trae una serie de consecuencias en lo personal, en lo social, en lo económico del país. O sea, estamos apostando a que el motor del desarrollo de este país es la educación, y también está establecido en la normativa internacional de derechos y en políticas y en la teoría de la educación, ¿verdad? Lo importante que es la educación para el desarrollo humano y el desarrollo de las personas. Entonces aquí se generó, con la experiencia de esta huelga, se lesionó ese proceso educativo, ese desarrollo humano de una gran cantidad de personas.
nosotros como país no podemos darnos el lujo de repetir esta experiencia. Entonces yo lo traigo a la mesa porque me parece que en la discusión de qué es esencial o qué no es esencial, sí hay que colocar que la educación es un derecho esencial para el desarrollo humano y el desarrollo de las personas. Aquí tenemos en esta población de niñez, juventud, adolescencia, que ya hay una vulnerabilidad, que ya son vulneradas estas poblaciones. Las vulneramos más o sufren una doble o triple vulnerabilidad. Porque estamos pensando en personas en niñez, juventud y adolescencia con discapacidad. Niñez, juventud y adolescencia de comunidades marginales. Niñez, juventud y adolescencia en las comunidades costeras o las comunidades con mayor rezago social. Entonces aquí, y eso está demostrado, ¿verdad? Eso ya lo analizó y lo sigue estudiando el estado de la educación. ¿Qué más tenemos aquí sobre la mesa y sobre ese derecho que es fundamental y que es esencial para el desarrollo? Posiblemente no está ni está en la lista de OIT ni está en la lista del Código de Trabajo, pero ese derecho a la educación, al verse interrumpido, ha generado otro tipo de problemáticas en esta población en Costa Rica. La drogadicción, la ociosidad durante 3 meses. ¿Qué hacer con 3 meses, durante 3 meses, con toda esta población en sus casas, sus papás, sus mamás trabajando, sus papás o sus mamás que son analfabetas, como ya está demostrado también? El PANI ha intervenido, la Defensoría ha intervenido y ha emitido sus criterios. Entonces aquí es muy importante, por un lado, ver en cuánto estamos alineados con lo que establece la OIT, con lo que establece el reglamento en el artículo 375 y también cuánto tendríamos que actualizar estos servicios esenciales en virtud de prioridades del país y en virtud de las condiciones socioeconómicas y sobre todo de las poblaciones vulneradas. Y ahorita puedo hablar de salud. Me encanta su participación. Hacemos una pausa, Costa Rica, y ya regresamos. Yo quisiera referirme a 2 acotaciones que hace doña Esteban, que me parece importante. Primero, es que tengamos claro que la misma OIT tiene establecido que en aquellos servicios que un país los legisla como servicios esenciales, la huelga es prohibida. Y la misma OIT así lo tiene reconocido, ¿verdad? Entonces iríamos en esa dirección y en la dirección entonces del respeto, que así debería de ser en cuanto a los términos que tiene establecido esta instancia. Y lo otro que yo quisiera también rescatar, doña Amelia, es que la práctica en el país ha sido el despreciar mecanismos de negociación y incluso de arbitraje que están establecidos en el Código de Trabajo, porque ahí están, ¿verdad? El 707 que ahora mencionaba don Víctor, el 429, el 420, tienen años de estar en el Código. Sin embargo, es muy fácil entonces que si usted y yo nos ponemos a tratar de negociar sobre algo, de lo más fácil es irme a la huelga, ¿verdad? Dejo todo votado, me voy a la huelga y con eso puedo tener una respuesta mucho más rápida y quizás mucho más amplia de lo que estaba esperando yo como gremio, ¿verdad? Entonces también el proyecto lo que busca es potenciar el uso de esos mecanismos, porque como bien lo señalan, efectivamente la huelga no va a desaparecer, el conflicto, no va a desaparecer, pero nosotros en la legislación tenemos mecanismos que permiten que ese conflicto pueda ser resuelto sin necesariamente pasar por una huelga. Y es que aquí hay algo muy, muy importante, y lo señalaba doña Cata: ¿por qué el ciudadano tiene que pagar las consecuencias de una diferencia que hay entre patrono y trabajador? No tiene por qué pagarlo, ¿verdad? Ese señor que viene desde Guanacaste o la señora que viene desde Limón a recibir una consulta o a someterse a una cirugía y demás que no la puede recibir, no tiene por qué pagar las consecuencias de ese conflicto. Entonces, además en un país donde todos lo llevamos a niveles de conflictos importantes, ¿verdad? Aquí en este país por todos nos agarramos del pelo. Entonces me parece que es importante también que desde la legislación se busquen mecanismos de diálogo y de negociación y se potencien esos mecanismos en vez de llevar a esos niveles de conflicto situaciones que perfectamente se pueden solucionar en una mesa. ¿Qué piensa, don Esteban? No, muy bien, nada más aclarar,
esto en realidad no es tan cierto que la OIT ha dicho que la huelga en servicios públicos esenciales es prohibida. La OIT ha analizado a través de la práctica de muchos países que la huelga en los servicios públicos esenciales puede ser prohibida o puede ser limitada. Y la jurisprudencia de los órganos de control de la OIT se decantan decididamente porque sea limitada y no prohibida. Y eso por varias razones. En primer lugar, por lo que ya hemos explicado, es que se entiende que ese fenómeno, doña Amelia, usted no lo puede prohibir. Es decir, usted puede plantear una norma, que de hecho ya está, el artículo 375, 377 del Código de Trabajo dice, la huelga está prohibida. Funciona la prohibición. Si en servicios de salud la huelga no se está No debería lo darse, dice actualmente no el debería código. darse, Lo dice con todas las palabras. Sin embargo, Esa prohibición ha estado desde el año 43 y no ha evitado las huelgas. Yo siempre digo esto, que como abogado puedo entender una propuesta desde el punto de vista jurídico que prohíba la huelga en servicios públicos esenciales. Jurídicamente ahí se puede hacer una construcción razonable, pero como ciudadano es el modelo que yo menos quiero. Porque como ciudadano entiendo que esa prohibición legal no va a ser eficaz, que las huelgas, lo que hace el sistema es expulsar la huelga. ¿Para qué si no va a funcionar? Pero doña Amelia, es que no me lo estoy inventando. No funciona. Es que tenemos 70 años de que no funciona. Pero doña Amelia, no funciona porque aquí en ese país nos vamos a huelga, nos pagan el salario, nos pagan los pluses, no nos despiden. O sea, aquí irse a la huelga es como irse de vacaciones. No, aquí la huelga es ilegal, es despidos sin responsabilidad y pérdida de salarios. Y sin embargo, ¿cuántas huelgas recordará usted antes incluso de la reforma? Aquí yo quiero tener espacios de descanso, me voy a huelga, ¿verdad? Tengo el salario asegurado, tengo los pluses asegurados, no me despiden. Y ya ahí, como dice, todo el mundo dijo, es cierto, doña Yolina, a ver qué dice don Marcos. Varios comentarios para aportar a la sana discusión que estamos teniendo. Concuerdo con Esteban en que los servicios públicos esenciales reconocidos por OIT, cuando habla de aquellos que directamente pueden afectar de una comunidad la seguridad, la salud o la vida, no necesariamente todos tienen que estar prohibidos, pueden estar limitados y pueden haber esos servicios mínimos. Pero pueden estar prohibidos también. Sí, por supuesto. Es más, si usted me pregunta, yo creo que en Costa Rica tenemos que prohibirlos. Y tenemos que prohibirlos por una razón muy sencilla. No es porque desde el 43 se dice así, es porque así lo establece el constituyente nuestro. Cuando usted lee el artículo 61 de la Constitución Política, se dice expresamente que se permite a todos los patronos y a los trabajadores el paro y la huelga, salvo los servicios públicos. Entonces, hay una restricción por parte de nuestro legislador. Ahora, ¿por qué creo yo que sí es importante prohibirlos y no regularlos como ahora lo plantea Esteban? Yo creo que es un proceso. Eso es como poner a un niño que hoy gatea a que mañana empiece a correr. La sociedad debe necesariamente encontrar mecanismos de solución directa de conflictos, tiene que encontrar mecanismos de diálogo social. Todavía Costa Rica no tiene bases suficientes para este como están tema. Aquí elevados los sindicatos, están en posibilidad de abrirse esos espacios de consenso sobre las cosas. Yo creo que el punto acá es, si los vamos a prohibir, asegurémonos de no hacer una lista excesiva, porque esto sí podría ser una violación directa al derecho constitucional de huelga. Porque dependiendo para quién, puede ser algo esencial o puede no ser. Pero lo más importante, y en esto yo quiero hacer énfasis otra vez, la huelga no es la última parada de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos laborales. La huelga es un mecanismo de presión. Claro, la huelga lo que busca no es ejercer el derecho a huelga, es sentar al patrono para resolver sus diferencias, para que los trabajadores puedan mejorar sus condiciones de trabajo. Entonces, a los trabajadores que de forma limitada les restringimos el derecho de huelga, asegurémosles otra vía para resolver sus diferencias de una forma rápida y expedita. Si logramos eso, entonces yo concuerdo con don Víctor en que lo correcto ahora es la prohibición limitada y no tal vez tan extendida como podría discutirse. Ok, don Esteban, usted para que esto salga los diputados. Aclarar igual, yo discrepo con Marco cuando interpreta que el constituyente prohibió la huelga en el artículo 61. Ya la sala en esta sentencia, en la 1317 del año 98, lo dice claramente. Dice, del análisis hecho queda claro que la Constitución difiere a la ley
enunciar en qué servicios públicos procede excluir o limitar el ejercicio del derecho de una huelga. Esto no tiene un efecto impeditivo absoluto que proscriba de los servicios públicos el ejercicio del derecho de la huelga. Y lo dicen las actas de constituyente. Dijeron, don Rodrigo Facio decía, vean, prohibir la huelga es tarea fácil, pero inocua. Y esa es la experiencia que hemos tenido. Es que aquí, la premisa de la que yo parto es esta. Si durante más de 70 años hemos tenido una huelga prohibida y nos ha dado las consecuencias y resultados que hemos tenido, doña Amelia, ¿no sería hora de pensar en otro esquema? Tal vez más sensato, más razonable. Sí, es que ya la experiencia de 70 años yo creo que es suficiente para convencernos. Sí, mire, el modelo prohibicionista no funciona. Pero Esteban, no funciona y no va a funcionar en estos proyectos, y eso es una advertencia que yo hago, porque a la ciudadanía se le advierte que con estos proyectos lo que pretenden es darle mayor seguridad jurídica a los servicios públicos. Yo advierto que estas propuestas prohibicionistas lo que van a hacer es a generar mayor inseguridad jurídica, expulsar el fenómeno de la huelga del mundo del derecho, del mundo civilizado, de las reglas, para dejarlo a la autocontención de las partes, porque la huelga, como es prohibida, va como va. A mí ese modelo no me gusta. Además, yo pienso que esto es un país muy civilizado, que nos podemos atener a reglas claras y decir, bueno, vean, por ejemplo, en servicios hospitalarios, yo no creo que haya alguien con dos dedos de frente que dude que eso es un servicio público esencial. Y evitar que pasen los excesos que pasaron. Por ejemplo, si ahí surge un conflicto, ¿puede ir a huelga? Bueno, podrán ir a huelga los trabajadores que no pongan en compromiso la continuidad de ese servicio, de manera que, por ejemplo, mi mamá, que ya es una señora mayor, tiene programada allí una cirugía y llega al hospital y ese día hay una huelga, por muy caliente que esté, a mi mamá la atiende. Eso es lo que yo quiero como ciudadano, porque lo que sucede hoy en día es que como esto está prohibido, la huelga va a estallar, porque va a estallar, y mi mamá llega y le dice, señora, mire, devuélvase para su casa porque hay una huelga. ¿Y qué hago con eso? Le digo, mire, se la vamos a reprogramar para el 2025. Bueno, eso es lo que pasa. Vamos a ver, Esteban, usted menciona que por 70 años ese ha sido el mecanismo. Claro, ese ha sido el mecanismo, porque es el mecanismo más favorable para los agremiados, ¿verdad? No cabe duda que el sentarse a una mesa, el tener que llegar a procesos de negociación donde yo no tengo la posibilidad de irme a huelga y demás, requiere de mayor tiempo, requiere de mayor conciencia, de mayor capacidad de escuchar y de ser escuchado y demás, ¿verdad? Entonces, es muy fácil en este país recurrir a la huelga. Además, la mayoría de las huelgas, Esteban, que nosotros tenemos no pasan por esas etapas previas, aún cuando se supone deberían de pasar. Pero es que es muy fácil, doña Amelia. O sea, usted y yo nos ponemos de acuerdo. Quiero que me aumente el salario. No me aumente el salario, le pago el servicio, ¿verdad? Y usted, ante el servicio parado, inmediatamente, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? Accedo a las peticiones que ese grupo Ministro de Trabajo, ¿usted fue golpista alguna vez? ¿Fue golpista? No, yo no hice. Ministro de Trabajo, ha estado al lado de la... No, pero quisiera seguir con este tema. A ver, el clima legislativo en estos momentos está a favor de la prohibición. Así es. ¿Verdad? O sea, como para irnos ubicando. Está a favor de la prohibición de la huelga en los servicios públicos esenciales, digamos, ¿saben? Hoy la legislación no dice tal, pero entonces digamos que el esfuerzo legislativo es para precisar eso. Entonces, porque el agua ya rebalsó el vaso, como diría mi madre. En esta huelga pasada se rebalsaron los vasos. En la línea de lo que ha venido, digamos, diciendo la OIT, la jurisprudencia, servicio público esencial, aquel cuya interrupción podría poner en inminente, evidente peligro la vida, la seguridad, la salud de las personas y la parte de la economía, en ese concepto. Entonces, si por ahí va la procesión, si por ahí va el tema, la definición de servicio esencial tiene una consecuencia, digamos, jurídicamente hablando. No hay derecho a la ejercicio de la huelga y por lo tanto esto tendría que ver con los otros mecanismos adjetivos de procedimiento. Que son la negociación, claro, y el arbitraje, si es que no llegamos pero a lo que quiero llegar entonces, en la línea de lo que planteaba Marco, entonces es muy importante la definición a la luz de ese concepto, ¿verdad? Seguridad, salud, vida, economía, evidente, inminente. ¿Cuál es esa lista? Porque esa lista es la que va a tener el juez. Porque si no, claro, aquí hay que no diga que no está en la lista. Aquí hay que es el tema que nos ocupa, digamos, en este momento de la comisión. Porque aquí entonces podríamos hacer una lista de 20. Claro. Entonces, una lista larguísima. La consecuencia práctica es que entonces ponemos, a propósito de lo que decía doña Catalina, de conflictos de derechos, y podemos poner entonces
desaparecer el derecho a la huelga, ya, porque al final todo es servicio esencial, y entonces en todos los campos está prohibida la huelga, y prohibida significa que ni siquiera hay posibilidad de pedirle a la jueza calificación, porque esa no se califica, esa está prohibida, y tiene las consecuencias que tendrá. Entonces sí es muy importante armar el listado. Okay. Yo lo que creo es que en lo que habría que trabajar es en hacer la lista. Claro, la lista ustedes están de acuerdo. La lista está. Hay un proceso que no es el que se está llevando, pero yo estoy totalmente de acuerdo. La lista está. ¿Cuál es? Amelia, tenemos en este momento 16 servicios esenciales que componen la lista. El ejercicio que arrancamos esta semana es justamente de agarrar uno a uno de esos servicios y validarlo en función de varios aspectos. Lo que dice la OIT, ¿verdad? En cuanto a sus criterios de vida, salud, seguridad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es la pertinencia para el país de que ese servicio sea o no un servicio esencial. Estamos en eso, pero yo le voy a contar algo que nos ha pasado, que no lo teníamos previsto. Cuando se hacen las consultas a las diferentes instituciones y demás, que se hicieron demasiadas consultas, la sorpresa nuestra, doña Amelia, es que tenemos más o menos unos 14, 16 servicios que no estaban en la lista, que las mismas instituciones nos piden que incorporemos. O sea, que a la vamos lista. con 16 Sí, más 14. Sí, yo no estoy diciendo que los estamos sumando, no, los estamos valorando, pero en otra lista, ¿verdad? Pero más bien ha sucedido lo contrario de lo que hubiéramos esperado, ¿verdad? Por ejemplo, el ICE nos pide incorpore telecomunicaciones, porque telecomunicaciones no está ahí, no justifica. Bueno, revisémoslo para ver, porque ya se sabe cómo es Costa Rica, ¿verdad? O sea, ya lo conocemos, o sea, entonces revisemos para ver qué es un servicio esencial y comencemos 1, 2, 3, este sí, este no, porque sí, porque no. Así es. Doña Es que hay Catalina. una cosa muy interesante que yo me encontré porque me permitía hacer un cuadrito comparativo entre lo que dice la OIT, que es un servicio esencial, y lo que está en el artículo 375 del reglamento del Código de Trabajo. Entonces, por ejemplo, salud está alineado porque lo tiene la OIT y lo tiene también el reglamento, lo tiene el Código de Trabajo. Salud está alineado, todo lo que tiene que ver con el servicio de agua está alineado. Energía está alineado. ¿Y qué es energía? La OIT plantea, eso es un concepto mío que yo le agregué ahí como para agrupar. Pero la OIT dice que los servicios de electricidad son esenciales. Y el Código de Trabajo dice que el suministro de agua y energía son esenciales. O sea, hay varios que ya están, tanto los plantea. O sea, Sí. todos los que se van a huelga. Sí, o sea, casi todos los que están en el proyecto los tiene la OIT como esenciales y los tiene también el código. Por ejemplo, el suministro de alimentos, vea qué importante es, lo tiene la OIT y no lo tiene el código. El suministro de alimentos a los alumnos en edad escolar y la limpieza de los establecimientos escolares, lo tiene la OIT y no se incorporó en el código, pero se está incorporando en el proyecto de ley. Todo lo que es sector hospitalario, servicios de prevención y atención de salud, bueno, está alineado porque el proyecto lo tiene desagregado, entonces más bien estamos tratando de que se agrupen algunos de estos servicios. Por ejemplo, en salud, el proyecto plantea la atención de emergencias, el transporte de pacientes, pero en realidad el Código de Trabajo ya lo tiene como servicios de prevención y atención. ¿Y de salud, educación? donde usted ¿Y puede. educación? En educación no lo tiene ni la OIT ni lo tiene el Código Pero de sí está en el Trabajo. no, pero sí está en la Ahora, por eso Los servicios de transporte lo tiene el proyecto y lo tiene el código. En servicios de transporte, el código dice servicios de transporte de personas o mercancías, transporte mientras el viaje no termine, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de que las mismas organizaciones sindicales violentaron su propio planteamiento, que fue la negociación que se hizo con servicios esenciales. El tema de seguridad tan importante. Con esos dos artículos, el 375, de hecho eso fue lo que se excluyó de lo negociado. Ok. Nada más para aclarar. No, pero está en el código, ¿verdad? Sí, pero sin negociarlo en la reforma. En seguridad, en el tema de seguridad pública, la OIT dice la policía y las fuerzas armadas, servicios penitenciarios públicos o privados. Inclusive es mucho más amplio de lo que dice el código. El código dice los que desarrollan los distintos cuerpos policiales. Vivimos ilegalmente en este país. O sea, correcto. entonces vea, tenemos una lista de servicios que son considerados esenciales por OIT, por el Código de Trabajo,
y que además se están incorporando dentro de la ley, dentro de este proyecto de ley para que sean ley. Y no eso es lo solamente que marcan reglamento. 16. Esos son A los ver, 16 esta que ustedes. cuenta la Esos tiene son los Yolanda. 16, esos son los 16. es Ahora correcto. se puso esto más espeso Sí, todavía. entonces vamos a ver. esa es la parte Debe más ser más fácil, se puso más espeso. A ver, don Marco. Varios comentarios. bueno, perdón, me faltó telecomunicaciones. Ajá. Sí, no, La no, OIT no, no. dice servicios telefónicos, Y así claro, es. en aquel tiempo. Sí, es que la era gente solo vive en ese servicios- tiempo, mi amor. Exacto. Pero ahí vive la gente. Qué bien que salió ese en algún lado. Ok, y el código dice los de telecomunicaciones necesarios para la prestación eficaz de los servicios públicos, o sea, lo tiene la OIT, más bien es el proyecto el que no lo tiene, pero nos están Lo estamos pidiendo ahí, que se incorporemos. incorpore y lo estamos incorporando. Hacemos una pausa, Costa Rica, y ya regresamos. Ahora sí, don Marco Durante, he estado callado mucho rato. A ver, Varios dígame. comentarios. Primero, el Código de Trabajo de nosotros desde 1943, como bien lo dice Esteban, tiene los artículos 375 y 376, que da una lista de servicios públicos. En aquel momento Costa Rica ni siquiera había ingresado en la doctrina de discusión entre servicios públicos generales y servicios públicos esenciales, que son los que nos ocupan. Uno de los temas que tenemos que tener mucho cuidado al momento de aprobar esta ley, los diputados y diputadas, es si va a dejarse y derogarse el 375 y 376. Porque si se derogan esos artículos del Código de Trabajo, nos vamos a quedar con algunos que para mí son fundamentales que estén en esta lista. O sea, no podríamos, por ejemplo, dejar al país sin algunos de los servicios del 375 que no están en el proyecto. Ahora, Ok. ese es un primer punto, ¿verdad? Hay que ver si lo dejamos o no. Un segundo punto es el siguiente. Vean, no tenemos que desgastarnos pensando en qué es lo que dice la OIT. Nosotros como La OIT es país vinculante para aquí. no es No, es vinculante Ok, para salió la OIT. es una guía muy ¿Quién cree que hay importante. teléfonos todavía? Es una No, guía no, muy no, importante. Lo que pasa es que Pero, se apoya mucho en la OIT. ahora, es una guía muy importante, por supuesto, ¿Para quién? para todos los países o los estados que formamos parte de la OIT, pero que nos sirve como una guía de ejemplo. Pero no vinculante. Por supuesto no es vinculante. Ahora, es una referencia, nosotros, Una recomendación. claro, ahora nosotros como país, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un repaso, uno por uno, de estos servicios y determinar cuáles realmente son los que nosotros queremos proteger a la ciudadanía de que no falte y se interrumpa ese servicio con motivo de una huelga. Nosotros como país, Como pero país, eso al por final supuesto. son los diputados los que van a decidir. Yo espero que cuáles en y este votar. caso los diputados lleven a una ley el consenso del pueblo como tal. Pero vamos con otro punto. Es importantísimo que esta lista no sea tan amplia como para que termine un derecho constitucional siendo obligatorio, ni que tenga relación directa con seguridad, salud y vida, ni tan corta como sucede hoy con el 375 y 376, que no tenemos una regulación correcta de estos servicios. Y punto número 2, del proyecto, a mí me preocupa el artículo 4, que dice que únicamente se va a entender esta limitación para los trabajadores que son necesarios. Ojo con esto. Lo estamos Yo creo, derogando ya. ok, muy bien. Ya lo cambiaron, Yo ya. creo que Lo cambiaron por tenemos cuál. que No, limitar. lo eliminamos. Sí, como bien lo dijo ahora Esteban, tenemos que limitar un sector como tal y no dejar en el juez una interpretación de quiénes sí y quiénes no. Ahora, entrando a la lista de cuáles deberían de ser los servicios a los que les debemos dar el carácter de público esencial, yo creo que, uno, debemos de pensar los que directamente tienen que ver con seguridad, salud y vida. Y dos, los que nosotros como país queremos proteger. Por ejemplo, y para esto es importante no solamente guiarnos con lo que hoy te dice, sino lo que hacen otros países. A los países con los que nosotros competimos internacionalmente, países a los que nosotros nos queremos parecer, porque hacen las cosas de una manera que nosotros quisiéramos copiar. O dos, países a los que están cercanos a nosotros y de alguna manera se llevan las fuentes de trabajo que nosotros deberíamos de mantener. Señores, solo una precisión para no dejarlo en el aire. Estamos trabajando aquí, de algo que acaba de decir. tranquilo. No, es el tema de la OIT, porque me parece importante precisarlo. Cuando se habla de la OIT, hay que aclarar que la OIT
organismo tripartito, estados, trabajadores, empresarios, que por ejemplo está cumpliendo 100 años en este año 2019, que ha sido de una importancia enorme en el desarrollo del mundo. Mediante sus mecanismos tripartitos produce convenios. Esos convenios puede un Estado como el nuestro incorporarlos a través de un procedimiento legislativo a su ordenamiento jurídico. Entonces, los convenios de la OIT, ratificados por el país, aprobados por la Asamblea Legislativa, se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico y estamos obligados a ellos. Digo esto porque yo entiendo a lo que se estaba refiriendo don Marco, pero a veces da la impresión que cuando se dice que lo de la OIT es como una sugerencia, puede ser que la impresión que es que los convenios... Pero nosotros podemos desconvenirnos para decir... No, a lo que tenemos derecho como Estado soberano es a que la Asamblea Legislativa no ratifique un convenio, no lo apruebe. Pero que ya está ratificado. Forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Incluso por encima del Código de Trabajo. Claro, por encima de las leyes ordinarias. Incluso por encima de la Constitución, lo ha dicho la Sala. Entonces quiero hacer esta La Sala ha dicho que pero los internacionales en materia de derechos humanos que mejoren incluso las disposiciones internas están por encima hasta de nuestra pero usted debe aportar algo a esto. No, decirle, yo discrepo algo de esto de que los criterios de la OIT no sean tan vinculantes, pero no lo digo yo. Lamento decirles que eso lo ha dicho la Sala Constitucional. La Sala ha dicho dos cosas muy importantes que me da la impresión que la misma Procuraduría General de la República desconoce con la posición que ha planteado. Ha dicho la Sala que la interpretación que se haga de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos por los órganos facultados en interpretación, esos criterios interpretativos tienen el mismo valor normativo que el instrumento que interpretan. Lo ha dicho con todas las palabras. Y específicamente con el tema de la huelga, en aquella sentencia donde declara inconstitucional el porcentaje del 60%, la Sala dice, bueno, nosotros no somos el órgano para establecer el porcentaje, dice, el órgano encargado de establecer el porcentaje debe ser el legislador, dice. Ahí está. El cual deberá promulgar la legislación respectiva tomando en consideración las recomendaciones que al efecto emite la OIT. Las recomendaciones. Claro, pero vean lo que dice, usted no puede son recomendaciones. La Sala que le está diciendo, usted no puede decir desvincularse totalmente de esto porque al fin y al cabo somos miembros de la OIT. Pero la OIT también los criterios no es cierto que andan así como no, eso no hay que acatarlo, no. Si fuera así, tendríamos mejor que salirnos de la OIT para no encontrarnos con incongruencias. No, por supuesto que ese no es el interés. Por eso, entonces tenemos que mantener una coherencia responsable también con el derecho internacional. Pero la OIT también ha dicho, Esteban, reiteradamente que cada país claro que tiene sí. su propia soberanía para decidir que la OIT sabe que pero es que interesante. Por eso es que yo digo que el espacio donde se está metiendo esto no es el adecuado. El concepto de derechos de servicios esenciales no es acabado, no es absoluto. No es que la OIT ya dijo esto y eso es. No. Pero la OIT cada vez que considera o cataloga un servicio esencial lo hace considerando particularidades del lugar de origen. Por ejemplo, la OIT ha dicho en una ocasión, el servicio de puertos y atracadores es servicio esencial. Dice sí, en un territorio insular que depende todo de la comunicación por puertos al continente. Bueno, ¿quién le cabe la menor duda que es un servicio esencial? Pero quizás en un país que tiene una infraestructura desarrollada en puertos, ahí no es servicio esencial. En Bolivia no es servicio esencial. Bueno, ahí no es servicio esencial, sin duda alguna. Ni en República Checa, creo yo. Pero bueno, lo que le quiero decir, doña Amelia, vea usted cómo esto nos invita a hacer un debate muy acucioso, muy puntual, tomando en cuenta las circunstancias especiales del país. Y mi entender es que eso debería abrir un debate donde intervengan los interlocutores sociales interesados en esto para consensuar de eso de mejor forma. Yo sé que a usted la idea quizá no le gusta porque es cierto que en este país cada vez que queremos evadir la resolución de un problema, nombramos una comisión de especialistas, ojalá de notables, para terminar no haciendo nada. Para eso no, está bien, a veces es necesario, pero le digo, a mí me preocupa otra cosa, que la huelga no ha terminado, que potencialmente están aquí, mira mi número que es. Ese es el otro aspecto que le quería yo citar, ya que usted lo cita. Que decirle a los chiquitos, hasta aquí. Una cosa que no me gusta de ese ambiente legislativo que nos explica don Víctor, que va inclinado a la prohibición total, es precisamente que ese ambiente está muy contaminado de la huelga pasada. Ahí está. Y yo digo, vean,
el mundo de la huelga no fue lo que pasó en septiembre del año pasado. Entonces, hacer una ley casi como que como guante aquella huelga después nos va a generar inconvenientes, porque todas las correcciones que se hacen están haciendo pensar solo en una huelga. ¿Por qué no vemos la fotografía completa? ¿Por qué no analizamos esto con más calma? Y en un debate honesto, genuino, productivo, se dice, bueno, ¿por qué en Costa Rica educación, que cita doña Catalina, es o no es un servicio esencial? Bueno, y al final se sacarán las conclusiones mejor pensadas para que la legislación que lleguemos a adoptar sea la más adecuada. Pero llevar esto hacia todo tropel, reaccionar, tener una huelga, mire, eso nos va a llevar a muy malos resultados. Yo creo que no hay que ser muy agudo para poderlo pronosticar, y sobre todo porque el modelo prohibicionista, yo como ciudadano de verdad lo lamento mucho. Bueno, doña Catalina. Pues, sin embargo, don Esteban, a mí me preocupa que también la dinámica de las huelgas ha venido cambiando y evolucionando. Yo hace muchos años fui sindicalizada, y yo recuerdo que nosotros peleábamos, es cierto, por nuestros derechos laborales, pero peleábamos también por la institucionalidad, ¿verdad? Por defender un presupuesto de la institución, porque en algún momento trabajaba una institución chiquitita y en cualquier momento, perdón la expresión, se lo iban a volar, ¿verdad? Había un riesgo de eso. Entonces peleábamos por ese tipo de cosas. Yo honestamente nunca fui a huelga, porque trabajé por una población de esas poblaciones vulneradas que yo decía, ¿cómo voy a ir a la marcha? ¿Cómo voy a ir a la huelga? O sea, ni siquiera me acogía a veces al fuero para ir a pero una en esta huelga, nacional, ya le vuelvo a dar, ¿verdad? en esta huelga hubo mucha gente como usted, que la conozco y la voy a traer a una mesa, de maestros que llegaron a limpiar, a abrir puertas, profesoras a preparar. Las insultaron, las humillaron, las amenazaron a ellos y a su familia. Eso es una característica de esta huelga que no podemos dejar de ver tampoco en esa evolución de la que habla usted. Eso no se puede tolerar sin duda alguna. Si bien es cierto, no puede ser el único referente, sí tenemos que pensar en que hay una evolución y que no sabemos cómo va a ser, hasta dónde va y cómo va a ser la siguiente, porque hay mucha creatividad en este proceso. Por eso no hay que legislar pensando solo en una huelga, que creo yo que hay un error en esto. Sí, podemos analizar todo el fenómeno histórico, ojalá, porque de ahí sacaríamos lecciones muy importantes. Difiero de dos comentarios de Esteban que me parece importante, por lo menos dejar clara la posición nuestra. Es que si para Esteban el modelo prohibicionista no es el adecuado, porque no funciona, mucho menos el que tenemos hoy en el Código de Trabajo con la reforma procesal laboral. Ese es el prohibicionista. Entonces, perdón. O sea, nuestros jueces interpretaron todo lo a contrario, contrapelo el Código de Trabajo y permitió la huelga contra políticas públicas cuando se entendía que ni siquiera sobre ese tipo de huelgas se podía entrar en el país. Pero antes de eso, y el segundo punto, tampoco estoy de acuerdo con lo que dice Esteban en cuanto a que no es la Asamblea Legislativa el seno apropiado donde se debe discutir si la Asamblea Legislativa, ¿dónde va a ser? Yo he dicho eso, Marco. O sea, eso no es lo que he dicho. Lo que he dicho es que la Asamblea debería propiciar un espacio más pluralista, más democrático, si se quiere, y traer voces de todos los sectores. Y mire, entiendo que eso se está haciendo. No, se está haciendo de manera muy pasiva, en donde te invitan, te escuchan y te agradecen mucho las a mí no me han invitado. pero no hay una participación activa, una construcción pluralista de la iniciativa de ley. Sí, eso es otro tema. Eso ha ido a caballo de la buena iniciativa de doña Yuleni, pero una iniciativa particular de ella. Usted está pidiendo otro nivel que no se ha dado porque pero vamos a ver, doña Amelia, vamos a ver. Desde la semana pasada nosotros acordamos abrir una mesa de trabajo. Aquí el presidente de la Comisión de Sociales es el que tiene a cargo la convocatoria y establecimos los parámetros. Incluso fuimos tan responsables que definimos como las reglas del juego de esa mesa de trabajo, ¿verdad? Entonces el espacio sí está. Además de las comparecencias que han ido a hacer cada uno de los diferentes gremios. Recordemos que la Asamblea no maneja comisiones mixtas. Lo que hicimos en la Comisión de Sociales es lo que pasa siempre en la Asamblea. O sea, usted es un interesado o un afectado y usted llega y da su punto de vista y demás. Nosotros no manejamos comisiones mixtas. Entonces no estamos haciendo ningún trato diferenciado en este caso. Estamos haciendo el trato que a todo el mundo le compete. Tenemos esas mesas de diálogo que esperamos el señor presidente pues pronto las arranque. Pero le voy a decir algo adicional, Esteban, pero uno podría tener todas las buenas ganas de sentarse a hacer estos ejercicios de mesas de trabajo. Durante todas las comparecencias, todos los gremios nos han pedido justamente eso.
Se van los gremios, se reúnen con el presidente de la República, con la ministra, creo, y demás, y lo vi ayer en un comunicado que los mismos gremios publicaron en la EXA. Le exigen al gobierno que retire los dos proyectos. Le exigen al gobierno. ¿Cuál interés hay de sentarse en una mesa de diálogo, en una mesa de trabajo? No hay ningún interés. O sea, cuando yo veo eso en el periódico y veo el párrafo ahí, entre las peticiones, los gremios le solicitan al gobierno, le exigen que retire los proyectos, es que ahí no hay ningún interés de negociar nada, bueno, doña claro, Amelia. eso podría ser ¿Es esto la o es primera esto? parte de que el Punto. gobierno les diga, ustedes a mí no me exigen nada, ahí va el proyecto y se hace. Es que aquí falta personalidad y poner. ¿Qué dice su experiencia, don Víctor? No, Ya llegamos a este punto. No, pero mi experiencia lo que dice doña Amelia es que este proyecto va avanzando, esto va en esos términos que vamos a hacer, además del ejercicio de las audiencias que se hizo, vamos a intentar en los próximos días un ejercicio de diálogo, a ver si lo acercamos lo más posible a la co-creación que dice usted. Exacto, y al coworking que hacen ahora. Como hacemos nosotros aquí en esta mesa. Coworking, yo agarro de usted y usted lo mejor de todo y vemos cómo arreglamos. Pero esto parte de un principio, o sea, por eso he tratado de dejar lo más claro posible mi punto de vista, mi visión, en términos de la ruta de esto, porque alguien podría decir, no, es que la ruta de esto va a ser que al final de unas semanas y unos meses no va a pasar nada. Lo que en este tema creo que sí va a pasar. Claro. Entonces, me parece que, claro, aquí el tema con las organizaciones de trabajadores, con las organizaciones sindicales, creo que está en el tema de la construcción de la lista de servicios esenciales. Porque ciertamente un riesgo, que igual advierto, es que tengamos una lista muy grande, en eso estamos una lista muy grande. Entonces, si la lista es muy grande, usted está limitando, claro, digamos, prohibiendo el derecho sí, a que huelga. sea serio, claro y sin portillos, para que el otro no empiece, ¿verdad? Porque ciertamente esta reforma, digamos, sustantiva, tiene que ser luego acompañada también de la parte procedimental, para poder hacer que sea efectiva. Entonces, por ahí creo que es donde hay que ir orientando esto en un espíritu del mayor diálogo posible. Ciertamente, una forma pudo haber sido, pero bueno, no fue, una forma pudo haber sido que previo a esto se integrara una mesa de diálogo tripartita y ahí se construyera un texto, un borrador y tal. Bueno, no fue eso la ruta, y hoy estamos donde estamos, buscando los mecanismos de diálogo que sean posibles. Vean educación dual. Se mete don Rodolfo Pisa, ¿verdad? Y dice, denme un mes para resolver esto, sentarnos a negociar a los empresarios entonces yo dije, con los huelguistas, con los sindicatos, bueno. Y entonces dije yo que a alguna gente le cayó mal de él, lo nombramos el Papa Laboral. Ya se sabe que eso es antagónico, ya se sabe que eso no va a dar resultados. Aquí hay que hacer algo disruptivo. Aparte del coworking. No, hay que hacer un diálogo en este momento histórico. Como están los sindicatos, aquí el dirigente sindical se cree presidente de la República, no quieren ir a yo le adelanto que yo soy defensor, promotor y creyente en el diálogo social, y lo que creo que tenemos que institucionalizarlo, y le adelanto que en los próximos meses voy, como por tercera vez, a poner a despacho un proyecto de ley que crea el Consejo Económico Social como un espacio de diálogo social. Pero sí hay que buscar los mecanismos. Lo cierto es que, en aras de ser bien prácticos, estamos donde estamos, don Esteban y don Marco y compañeros diputados de doña Amelia. Entonces, esto va hacia adelante, esto lleva una hoja de ruta, y entonces de lo que se trata es de que salgamos con la mejor ley. Creo que otro tema importante es que doña Yoleni presentó esto como una ley específica. Creo que estamos evolucionando a que pueda incorporarse al Código de Trabajo, sí, ¿verdad? Que sea una reforma al Código de Trabajo. Así es. ¿Verdad? Entonces, que sea una buena
que sea la mejor reforma posible, ¿verdad? Que sea la mejor reforma posible en aras de atender también la demanda ciudadana y respetar los derechos de todos los sectores. Hacemos una pausa, Costa Rica, y ya regresamos. No, lo que digo, ese mecanismo, que ese es el ideal para todos los servicios esenciales. ¿Qué piensan ustedes? Tengo varios comentarios. Sí. Por ejemplo, muy Hay que rápidos. convencer a Omar también. Primero, viendo la legislación comparada, uno se da cuenta que cada país hace su esfuerzo para determinar cuáles son los servicios esenciales que se quiere proteger y cuáles no. Algunas cosas que me llamaron la atención a partir de lo que tienen otras legislaciones y que nosotros ya vivimos con la reciente y pasada huelga. Uno, Colombia, por ejemplo, no tiene una ley que regule y enliste los servicios esenciales. Pero jurisprudencialmente se ha aclarado que la banca central es un servicio público esencial. Y aquí la huelga del Banco Central se declaró legal. Ajá. Porque no logramos, un juez no determinó que ese era un servicio necesario para el país, a pesar de la cantidad de servicios que a través del Banco Central se puede dar a la economía del país. Pero eso Dos, indica ignorancia, diría mi madre. Ok, sí. Dos, por ejemplo, a nivel de Perú, Guatemala, ambos dicen que la administración de justicia es un servicio público esencial. Y nosotros, un juez de la República dijo, no, es legal la huelga de los funcionarios del Poder Judicial. De mis colegas, de mis amigos, de mis entonces, colegas, mis eso es algo compañeros. que tenemos que decidir si queremos separarnos o no de ese criterio. ¿Qué le parece que sí? No, yo creo que ese ejercicio que señala Marco es eso. Es Excelente. decir, discutir, bueno, ¿por qué en Costa Rica esto podría ser catalogado un servicio esencial? Bueno, escuchar todas las voces, las opiniones y bueno, pero eso para comparar con otros países, porque en un país no y en otro país sí la banca. Bueno, o porque sea, cada país tiene su particularidad. La banca en Panamá, por ejemplo, doña tiene Amelia, particularidad. tiene una dimensión que no la tiene en Costa 24/7 Rica, ¿verdad? más Por allá. ejemplo. Es decir, pero ese es el debate que hay que dar, precisamente. Ok, siga, Por ahora. ejemplo, otros casos. Me llamó la atención, por ejemplo, que en Chile no hay una lista. Una vez al año hay una comisión que determina cuáles son para ese año los servicios públicos esenciales. ¿No? Otro caso. Porque evoluciona. Bueno, pero es parte de lo que Claro, tenemos que investigar. pasó de la izquierda, Mejor pasó a Pinochet y entonces aprovecharon la experiencia y ahora se sientan a negociar, cosa que a nosotros nos ha pasado todavía, pero queremos que nos pase para volver a El proyecto de ley habla de educación pública. Ojo con este tema. Independientemente de si es educación pública o privada, lo que tenemos que proteger es el servicio como tal. Sí, sí, el sí, servicio sí, sí, sí. de No quien lo educación. dé, no quien Ahora, lo dé. no quien lo dé, sino el servicio es, como el tal. servicio. Y ahora, puede entenderse, y esto es sano hacer el ejercicio, de en qué momentos ese servicio público esencial realmente es crítico para el país. Puede ser que en época de exámenes los estudiantes no puedan tener una suspensión de ese servicio. Diferentes cuando están en clases regulares. Otros países lo han hecho así. Italia en su momento había definido ese momento como una diferencia entre un derecho de huelga por un servicio de educación y un servicio público esencial en educación en época de exámenes. Nosotros podríamos intentar en esa lista también determinar en qué momentos esos servicios no se pueden suspender. Banca, por ejemplo, banca, por ejemplo, en el caso de momentos de pago, pero toda la banca en general, así como lo planteaban ahora, necesitamos que todos los trabajadores y todas las personas que reciben un salario o reciben ingresos por cualquiera de las formas que se tengan que acercar a un banco para retirar su dinero, que lo hagan y que estén disponibles, sin que esto represente un riesgo para ellos. Entonces, también la lista que se debe definir al final tiene que pasar por un repaso de cuándo es que ese servicio sí se vuelve más sensible para la población y cuándo podría soportar el ejercicio legítimo de la huelga de los trabajadores. Vea, doña Yorlene está apuntando todo lo que Sí, yo estoy tomando nota ahí. Yo soy de escribir y para interiorizar. Yo también, mira. Sí, yo todo les digo. Vamos, con respecto al tema de educación, yo debo decirle a Marco que a un inicio nosotros teníamos, yo era la tesis que educación debería estar considerado un servicio esencial en algunos momentos, ¿verdad? Justo como usted lo señala. Pero después de leer mucho las repercusiones que ha tenido este tema aquí en el país,
y ayer escuchando a la gente del Estado de la Nación terminamos de confirmarlo. La gente del Estado de la Educación dice que una huelga, indistintamente de lo que dure, tiene repercusiones que no se recuperan, y que los momentos de los estudiantes son diferentes a los momentos de los adultos. Entonces nosotros sí podríamos recuperar algunas cosas que perdemos en una semana, pero el estudiante no lo puede recuperar, porque su momento biológico lo establece que tiene que ser en ese momento, cuando tiene que aprender a leer, cuando tiene que aprender a restar, cuando tiene que aprender a tal cosa, ¿verdad? Entonces ellos decían, y lo decía abiertamente, ¿verdad? En este país la educación tiene que ser un servicio esencial, porque la apuesta del país está dada en educación. Nosotros no tenemos minerales, nosotros no tenemos otros activos con los cuales decir, bueno, vamos a salir adelante como país con eso. Nuestro haber talento es el recurso humano, ¿verdad? ¿Qué piensa? Yo quiero hablar ahí también, agregarle a lo que plantea Yoleni. Hay una resolución de la Sala de 2015, les puedo dar el número, que dice: consecuentemente el servicio público de educación, propio o impropio, no puede ser interrumpido o suspendido si no obedece a razones o justificaciones objetivas y graves. Esta sala ha hecho que el servicio público de educación debe ser continuo, sin interrupciones, ¿verdad? Atribuibles a la administración. Y bueno, y ni les digo qué dijo la Defensoría, bueno, que ¿verdad? Está claro, y que está con la bastante clara la sala, ¿verdad? la normativa internacional, ¿verdad? Toda la protección de derechos de la niñez, la juventud y la adolescencia, y sobre todo ese tema que trae a colación Yoleni es gravísimo, gravísimo. O sea, en 3 meses los que tenían que concluir el aprendizaje de la lectoescritura entonces van ahí llevando, ¿verdad? Arrastrando una desventaja que ya tienen, y esa desventaja los va a seguir se va acumulando durante todo el proceso educativo, y llegan a la vida adulta con déficit, con deficiencias, y necesitamos gente con las habilidades totalmente desarrolladas. El presente y el futuro de este país está en esta población. Se nos acabó el tiempo. Un minuto para cada uno. Y doña Yoleni nos cierra diciendo cuánta atención puso a esto y qué vamos a incorporar después del trabajo realizado. No, vea cómo en realidad la discusión ha girado en torno a esos 3 aspectos que yo mencionaba al inicio. Hay acuerdo que la huelga de servicios públicos esenciales requiere una regulación especial. Yo creo que ahí no hay discusión. Vea usted cómo el tema de definir qué se entenderá por servicios públicos esenciales requiere una discusión y un debate más detallado, más específico, ¿verdad? Eso, ahí se pueden encontrar muchas coincidencias. Y luego el tema del régimen, sí, establecemos un esquema de servicios mínimos que es el mejor. Yo siempre digo que en esto aplica aquella frase de Churchill cuando se refería a la democracia, que decía que no era el mejor de los sistemas, pero sí era el menos malo. No, este sistema de servicios mínimos va a eliminar ya no es eso, pero es de todos el que logra evitar y reducir al máximo los inconvenientes de una huelga en servicios públicos esenciales. El esquema de provisión va a ser seguir enfrentando más de lo mismo, nos vamos a seguir dando con la cabeza en la pared, y vamos a seguir con los calentones de cabeza, porque la prohibición en la huelga no funciona. Yo espero que ustedes, conforme avance el estudio, que los veo honestamente a doña Yoleni, desde la primera vez que la escuché, hoy en día veo que usted ha asumido esto muy en serio y se ha dedicado a estudiar mucho, lo mismo doña Catalina, bueno, Víctor, de toda la vida, han ido aclarando un montón de cosas. Yo espero que conforme sigan avanzando se aclaren en este aspecto para entender, de verdad, lo digo de corazón, no como abogado que me dedico a estos temas, no, como ciudadano usuario de servicios públicos esenciales. El modelo prohibicionista no funciona. No, llámele un minuto. No nos anima ningún espíritu revanchista en esto, es realmente de buena fe buscar las mejores soluciones legales. Vamos a ir trabajando en este listado, porque ahí es donde está el tema, con el mayor diálogo posible con los sectores que sea necesario consultar. Y bueno, Yoleni y yo también formamos parte de la comisión que está viendo el tema de la seguridad jurídica de las huelgas. Sí. Doña Yoleni es de un partido, don Víctor es de otro partido político, ¿verdad? ¿Eso para qué? Sí creo, y así lo hemos visto, que hay ahí unas colindancias, ¿verdad? Clarísimas, ¿verdad? Claro. Son 2 caras de la misma moneda, y hay que ir trabajando en ese proceso, digamos, de integración al final de lo que va a ser una solución jurídica para este tema, pero trabajando con la mejor buena voluntad del caso. Don Marcos. Si vamos a mantener
el pago a los trabajadores mientras están en huelga. Si vamos a permitir incluso que no se les pueda rebajar y recuperar salarios por huelgas ilegales, como pasa hoy, definitivamente no tenemos mucho tiempo para dejar esa legislación. Eso hay que cambiarlo. Y tenemos despacio porque tenemos prisa. 2, yo sí creo que debe existir una lista de prohibición. Ahí difiero con lo que plantea Esteban, pero esa lista no puede ser tan amplia. Debe ser lo más restringida posible y además debe asegurarle a esos trabajadores que no pueden ir a huelga, porque en esa ponderación de derechos pesa más la afectación a la comunidad que el derecho del trabajador o del grupo de trabajadores de ejercer el derecho a huelga, como lo decía ahora doña Catalina, y para eso hay que darles una solución rápida y eficiente de sus necesidades. Esa lista tiene que ser pequeña, pero debemos enfocarnos más en que el procedimiento de declaratoria de una huelga sea cuestión de días, un procedimiento oral, rápido, expedito, de mera constatación. Concuerdo con Esteban en que no puede ser simplemente reducir los plazos de lo que tenemos hoy. Eso sería el error más grave que podríamos cometer en un momento de revisión de este proyecto de ley. Ahora, ¿cuáles servicios sí y cuáles no se deben de quedar? Como país, libremente podemos escoger, utilicemos como guía de recomendación lo que ya la OIT ha dicho, veamos lo que otros países han planteado. Es más, Costa Rica quiere formar parte de la OCDE, Costa Rica quiere de alguna manera atraer inversión, quiere traer seguridad jurídica para disminuir el desempleo en el país. El desempleo no lo puede cubrir el Estado, tiene que ser la empresa privada, y para eso hay que dar seguridad y garantía de inversión en el país. Por eso es que si queremos, por ejemplo, parecernos y pertenecer a ciertos grupos, veamos qué es lo que esas legislaciones establecen y tratemos, siempre respetando nuestra idiosincrasia, hacer una lista, ojalá lo más comprimida, pero clara, pero que además dé seguridad a todas las partes, como debería, por supuesto, hacerse. La lista, tan grande como sea necesaria y tan pequeña como sea posible. La lista de servicios esenciales. Aquí es buscando equilibrios, pero en ese de buscar equilibrios tenemos que pensar en el interés general, que es lo que nos corresponde a los diputados y las diputadas, ¿verdad? No es el interés particular lo que nos debe mover, sino es el interés general de toda la población. Es el bienestar de la población, es parte del espíritu de este proyecto de ley, creo, y de todo lo que hemos planteado. Agradecerle, doña Amelia, este espacio tan rico, y agradecerle a Yoleni, a mi compañero don Víctor y a ustedes, señores abogados, porque realmente ha sido enriquecedora la discusión y los aportes que nos han dado. Cierra. Sí, bueno, decir que a mí me alegra mucho que en la Asamblea Legislativa estemos discutiendo proyectos de este nivel. Me parece que estos son los proyectos que debería de ser la agenda de todos los días en todas las comisiones, que vengan realmente a generar cambios importantes en este país. Agregar además que hemos venido tomando nota de todas las observaciones que en otros momentos y que hoy aquí se han generado, que definitivamente van en la línea de ayudar a hacer un proyecto que efectivamente venga a convertirse en una herramienta para resolver situaciones, sino algo que engaveto y que sencillamente no pasa nada. Vamos a prestarle atención a ese 379 que Marcos ha mencionado, y vamos a prestarle atención a ese ejercicio que me parece muy interesante, que no lo hemos tomado en cuenta, hacer un análisis de la lista que hasta ahora tenemos en función de esa expectativa tan importante como país que tenemos de OCDE, ¿verdad? Que puede ser un referente, empezar a revisar esa legislación. Y yo le diría a Marco a Esteban, que tiene esa disposición tan vehemente de querer construir y demás, que nos ayude a revisar, Marco, esos artículos donde está establecida la negociación, Esteban, la negociación y el arbitraje, para ver de qué manera los convertimos en herramientas que le permitan a todos estos funcionarios que por una u otra razón tienen inquietudes y quieren negociar esas inquietudes, que se conviertan en mecanismos que realmente sean mecanismos asertivos para ese proceso. Y coincido completamente con todos en que la lista
lista tiene que ser la lista, ¿verdad? No puede ser La mía ni la suya. ni la mía, ni la suya, ni la suculencia, tiene que ser la lista que efectivamente ocupa este país para poder asegurar prestaciones de servicios y sobre todo cumplimiento de derechos. Muy bien, que Dios ilumine a todo el mundo y les dé sabiduría, sí, la verdad, porque no son esas cosas que sean fáciles, ¿verdad? Yo les agradezco mucho, excelente, me parece que fue, ¿verdad? Que siente uno que pasó algo aquí, que eso es lo importante. Quiero decirle que quedo muy impresionada, doña Catalina, por su aporte, por su preparación, la verdad. Los de ahora son muy buenos. No, ahora cada vez que conozco a alguno, yo me enamoro de todos. Oye, qué buena gente hay ahora en la Asamblea Legislativa. Ustedes van a cambiar la historia. Acuérdese de mí, ¿no es así, don Víctor? Así es. Excelente. Los jóvenes y los menos jóvenes. No, por eso le dije. Todos, entre todos. Así que nos vamos, amigas y amigos. Muchas gracias por habernos acompañado.